Nos encontramos en este momento con el profe John Segura, licenciado en lengua castellana. Profe, desde su experiencia como docente, ¿cómo hacer el desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes en el aula de clase? Bien, profe, buenas tardes. Primero que todo, pues voy a tomar como ejemplo y todo lo que yo voy a decir a continuación se basa de pronto en los grados superiores, hablo de la media, décimo y once particularmente, ¿sí? Allí es donde las competencias comienzan a variar, comienza de pronto en la escena educativa a exigir un poco más a los estudiantes. Dentro de mis prácticas como docente hago mucho énfasis en textos argumentativos, debatir constantemente los textos mediáticos y por otra parte también me fundamento mucho y que realmente ha tenido resultado y es precisamente la lectura de poesía. La poesía es vital. Creo que este tipo de texto permite que el cerebro prácticamente desarrolle un poquito de más habilidades de comprensión, ya que por sus estructuras, sus matices y demás, hace que el cerebro trabaje un poco más. Entonces creo que esto me ha servido muchísimo, es una práctica que a veces no se tiene en cuenta dentro de estándares, lineamientos o mallas, pero la poesía es muy fundamental. Y relacionándola con la imagen y con la realidad de ellos, pues es un complemento más para comprender y para generar una experiencia un poco más dinámica frente al hábito de leer. ¿Tienen que ver las teorías cerebrales o las diferentes fases del cerebro para el desarrollo de estas competencias lectoras en los estudiantes? Precisamente con ese fin también lo hago, con unas ciertas investigaciones, con artículos que uno como docente también se apropia antes de llegar a las prácticas docentes. Y es precisamente eso, el cerebro como músculo, lo que he podido constatar, se necesita ejercer como todos los músculos de nuestro cuerpo. Y precisamente el cerebro también se tiene que habituar a algunos ejercicios que le permitan desarrollar sus capacidades. Entre esas tenemos la poesía, una poesía cargada de figuras literarias, de versos un poco complejos, hace que los estudiantes se concentren más en comprender lo que dice esa poesía, a diferencia quizás de un texto informativo o expositivo en donde el nivel literal prácticamente es el que ellos pueden desarrollar. Recuerden que la lectura siempre tiene tres niveles y lo ideal es partir del literal para ir reflejando poco a poco ese proceso hasta llegar al nivel crítico o contextual. Y más importante, obviamente, el diferencial. Y todo eso se logra gracias al tema de la poesía y obviamente también relacionado con otros tipos de textos. ¿La edad cronológica en los estudiantes tiene que ver con el desarrollo de sus competencias? Sí, es fundamental. Más que de pronto me atrevo a decir que es fundamental también la genética. Hablo de la genética cuando de pronto adquieren algunas herencias o particularidades de los padres. Un padre que no lee, que tiene un hábito no lector, pues también se va a ver reflejado en el muchacho. O sea que también estamos hablando de su mismo contexto social. Eso determina muchísimo el actuar de los niños a temprana edad incluso. Y son ya los baches o de pronto aspectos negativos que vemos en algunos niños cuando hablamos de comprensión lectora que de pronto no tienen unas bases sólidas, es precisamente quizás porque en la primaria o en su casa no hubo de pronto una estructura definida para tal fin. ¿El desarrollo de esos hábitos lectores está relacionado con alguna parte del cerebro? Sí, curiosamente también hablando nuevamente de artículos que de pronto uno se apropia, alguna vez leía, no recuerdo la referencia, en donde la lectura prácticamente lo es todo. La lectura no se apropia de algún hemisferio, sino que hace parte de todo el sistema del cerebro. Entonces, leer implica el desarrollo constante y activo del cerebro. Entonces creo que va a ser fundamental un estudiante que salga, que sea egresado y que tenga fundamentos o más que fundamentos, un gusto por la lectura, es donde realmente uno como docente de español se satisface. No en el momento, no de pronto en décimo, no de pronto en undécimo, pero sí cuando un egresado queda con el gusto por la lectura. Es allí donde los resultados se vuelven más positivos. Profe, muchas gracias por su participación y por todos sus aportes a nuestro trabajo. Listo, mi profe, muchas gracias y una buena tarde. Obviamente el diferencial. Y todo eso se logra gracias al tema de la poesía y obviamente también relacionado con otros tipos de textos.
La edad cronológica en los estudiantes tiene que ver con el desarrollo de sus competencias. Sí, es fundamental. Más que de pronto me atrevo a decir que es fundamental también la genética. Hablo de la genética cuando de pronto adquieren algunas herencias o particularidades de los padres. Un padre que no lee, que tiene un hábito no lector, pues también se va a ver reflejado en el muchacho. O sea que también estamos hablando de su mismo contexto social. Eso determina muchísimo el actuar de los niños a temprana edad incluso. Y son ya los baches o de pronto aspectos negativos que vemos en algunos niños cuando hablamos de comprensión lectora, que de pronto no tienen unas bases sólidas, es precisamente quizás porque en la primaria o en su casa no hubo de pronto una estructura definida para tal fin. El desarrollo de esos hábitos lectores está relacionado con alguna parte del cerebro. Sí, curiosamente también hablando nuevamente de artículos que de pronto uno se apropia, alguna vez leía, no recuerdo la referencia, en donde la lectura prácticamente lo es todo. La lectura no se apropia de algún hemisferio, sino que hace parte de todo el sistema del cerebro. Entonces, leer implica el desarrollo constante y activo del cerebro. Entonces creo que va a ser fundamental un estudiante que salga, que sea egresado y que tenga fundamentos, o más que fundamentos, un gusto por la lectura, es donde realmente uno como docente de español se satisface. No en el momento, no de pronto en décimo, no de pronto en undécimo, pero sí cuando un egresado queda con el gusto por la lectura. Es allí donde los resultados se vuelven más positivos. Profe, muchas gracias por su participación y por todos sus aportes a nuestro trabajo. Listo, mi profe, muchas gracias y una buena tarde.